Queremos darles a cada uno de ustedes la cordial bienvenida, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen en esta hora muy especial, momentos, horas muy solemnes para el pueblo de Dios. Para comenzar nuestro estudio, estamos estudiando hoy el libro de Esdras y el libro de Nehemías, dos grandes hombres que Dios levantó en la historia con un propósito: causar una reforma en el pueblo de Dios y que ese pueblo sea reavivado con el poder de su palabra. Para comenzar, queremos darle la bienvenida al pastor Contreras. Pastor, gracias nuevamente. Willy, es una alegría, un gran gozo participar juntos de esta bendición de la palabra de Dios. Damos un saludo muy cordial y agradable a todos los amigos que nos están sintonizando. Decirles, anhelar que Dios los bendiga y que estemos juntos en el estudio de esta última porción del folleto. Acordémonos que estábamos estudiando este folleto de la escuela sabática o escuela dominical, como algunos también lo pueden llamar, y en esta ocasión ver a lo largo de un trimestre todo el estudio de Esdras y el libro de Nehemías. Y hoy nos vamos a ver el último capítulo, la última porción, y quiera el Señor ayudarnos para entender el mensaje que hoy tenemos para el día de hoy. Willy, gracias, bienvenido nuevamente. Hermanos, hermanas, Pastor Ben, Pastor Contreras, realmente es una alegría, queridos televidentes, muy buenos días, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está en este momento sintonizando Olan 7, y nos alegra muchísimo el hecho de que vamos a volver a estudiar otra vez la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un tema muy importante relacionado a la escuela sabática, es acerca de los dirigentes de Israel y cómo esa experiencia de los dirigentes de Israel nos sirve para nosotros en nuestros días, ¿verdad? Así que estemos atentos a esta lección tan interesante que vamos a tener. Gracias, Willy, gracias, Pastor. Y queremos hacerle una invitación a cada uno de ustedes. Queremos para este año, queremos comenzar con fuerza, con determinación, ante todo estudiando la palabra de Dios. Qué importante es el conocimiento para este tiempo. Y queremos realmente invitarle a usted que nos llame. Hay unos teléfonos que van a aparecer en su pantalla. Llámenos si usted gusta estudiar el libro de Daniel. Es una muy buena oportunidad. Se lo podemos obsequiar para que usted estudie con nosotros realmente por 3 meses, son 90 días de estudio del libro de Daniel. Va a ser una gran bendición poderles obsequiar ese ejemplar, y llámenos. Va a ser una alegría, un gozo poder participar juntos en el estudio de las palabras. Hoy, como bien dijo Willy, vamos a estudiar acerca de los dirigentes. Y bueno, hay grandes ejemplos en la Biblia acerca de los dirigentes que hoy, de una u otra manera también, Dios ha levantado para este tiempo. Dirigentes, fueron grandes líderes, grandes hombres que se dedicaron a Dios. Y no solo eso también, sino el deseo de ser siervos fieles. Aquí realmente un dirigente se caracteriza por la fidelidad hacia su Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Y ahí comienza todo una serie de eventos dentro de un líder. También vemos nosotros que el líder por naturaleza es una persona de influencia. Ese es un líder, ¿no?, que influye en las personas, ya sea para bien o para mal. Así es. Se puede de las dos maneras, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Cuando un líder no tiene a la palabra de Dios como su fundamento, como tal lo vemos en los grandes dirigentes de Israel, en todas las escrituras bíblicas, si no tienen la palabra de Dios como su fundamento, mis hermanos, ¿saben una cosa? Qué difícil es la filosofía de los hombres, la conducta de los hombres. Muy difícil cuando ya tenemos un patrón que la palabra de Dios nos indica. La palabra de Dios, recuerda que es la que transforma el pensamiento, es la que transforma la vida de los seres humanos. Y como resultado, ¿qué es lo que viene? Un revivimiento y una reforma. Así que va a ser una gran bendición, mis hermanos, y vamos a comenzar ya mismo hablando acerca de los grandes dirigentes que Dios ha levantado. Pero ante todo vamos a hablar de la influencia de estos líderes. Así que bienvenidos nuevamente y que el Señor nos acompañe en esta lección. ¿Qué les parece, pastor? No sé si oremos, ¿no? Sí, oremos. Willy, Sí. ora, por favor. Oremos, queridos televidentes y amigos. Gracias, Señor, te damos por esta bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor.
Y te pedimos, Señor, humildemente que nos envíes tu Santo Espíritu para que podamos tener abundante sabiduría. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, la influencia de los líderes hoy en día. Bueno, como bien dijimos, un líder puede influenciar para bien o para mal. Ahora, ¿por qué razón? Pastor, somos humanos. ¿Verdad que sí? Lógicamente, cuando un líder asume su rol para conducir a la hueste sobre la cual él es el líder, puede tomar diferentes decisiones, puede elegir qué hacer con su liderazgo. Felices aquellos súbditos que cuentan con un líder que tiene temor de Jehová en su corazón. Pensamos en el caso de David, aunque él cometió graves errores, no obstante fue muy querido y hasta el presente también, porque su tendencia, su característica era que había temor de Dios en su corazón. Antes de meternos a hablar de los demás líderes, como sugiere la elección, yo querría tal vez enfatizar en nuestros líderes que nos han acompañado a lo largo de estos 3 meses, quienes son Esdras y Nehemías, las características. Hoy vamos a estudiar las características de un buen líder y contrastarlos con aquellos líderes que fracasaron o dejaron tan mal ejemplo, tan mala influencia y ruina como consecuencia. En el caso de Nehemías y Esdras, características como la humildad, la perseverancia, el coraje, entiéndase por valentía, por poder, sus determinaciones, en fin, que los llevaron a una cúspide de modelo que hasta el día de hoy impacta. Pero, ¿qué había en el corazón de esta gente? Así que voy a invitar a que miremos así, a vuelo de pájaro, porque queremos ver varios líderes, pero concentrémonos en estos 2 primeros, Esdras y Nehemías, y apreciemos sus características. En el caso de Nehemías, capítulo 2, vamos a ver allí desde los primeros versículos. Abrimos Nehemías, capítulo 2, que leemos así. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dice el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Nehemías traía en su corazón un profundo dolor, un sentimiento por su nación. Y esta es una característica importante, ocupando un muy alto puesto donde él estaba como copero del rey. Al escuchar un informe negativo, adverso de lo que pasaba con Jerusalén, su corazón bulle de piedad, de compasión, de amor por sus compatriotas y especialmente un deseo de hacer algo. Y entonces allí es cuando va elaborando un plan, y al trabajar en su oficio como copero, el rey detecta problemas. Y al intercambiar conversación, allí el rey simpatiza con este criado noble, con este copero que le servía muy fielmente. Y entonces en el plan, pues Nehemías ya decide, él tiene una determinación. Es viajar a Jerusalén y ejercer sus mejores dotes, sus habilidades bajo la dirección de Dios, para servir como gobernador. Pero aquí, amigos, que una característica que quiero señalar de un líder es pasión. Pasión por lo que se hace, por lo que se ama, para llevar adelante una gran misión, como lo revela el libro de Nehemías, capítulo 2, miramos, pero miren, prestemos atención en los versículos 11 y 12. Lo vamos a mirar en pantalla. Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12, leemos así. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, de mucha confianza de Nehemías, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única, el caballo en el que yo cabalgaba. Vemos que él sentía, Dios le puso un fuego, tal como dice Jeremías en el capítulo 20, un fuego que ardía en su corazón, de servir. Y así fue, al mirar el libro de Nehemías, a lo largo de todos los capítulos, mirar su determinación, su pasión, su sabiduría para enfrentarse con los enemigos, su discernimiento para descubrir las trampas, su paciencia para soportar al mismo pueblo con sus contradicciones, sus errores, sus quejas, aún traiciones como la del sumo sacerdote Eliasib, cuando Nehemías retorna para llevar un informe al rey y luego regresa para continuar con su faena. Todo esto se observa en el libro y vemos a un héroe.
Saben, amigos, este es el héroe que hoy por hoy estamos necesitando, que pueda inspirar, que pueda animar a otros a seguir un camino, un derrotero, al cual Dios nos llama porque queremos llegar a la Canaán celestial. Necesitamos de líderes consagrados. Amén. Como lo fue Nehemías. Podemos ver aquí, mis hermanos, un asunto bien importante: cómo llegar a ese liderazgo, cómo llegar a hacer la voluntad de Dios. Y dice el consejo de la inspiración, dice: el gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias, son hombres que de una u otra manera ejecutan las providencias de Dios. Es probar a los hombres. Primer punto, es un líder que tiene que ser probado. Dios en ese propósito providencial quiere probar a los hombres. Y en este caso vemos a Nehemías como Esdras que pasaron la prueba. También dice, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. Ahí vimos el carácter de Nehemías, el carácter de Esdras. Así él prueba, dice, si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. Y aquí hay un punto bien importante. Dice, las buenas obras no compran el amor de Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad que sí? No son las buenas obras, ¿verdad?, lo que compran el favor de Dios. Más sin embargo, dice, pero revelan que poseemos ese amor. O sea, las buenas obras, que es lo que revela que poseemos ese amor en Dios. Si rendimos a Dios nuestra voluntad, ahí está la clave. ¿Ya? Fueron hombres, tanto Nehemías como los otros grandes héroes que vamos a ver, Esdras, ¿qué fue lo que ellos se dieron? Su voluntad. O sea, entre otras cosas, ya no caminaban por ellos, sino caminaban dirigidos por Dios. Entregaron su voluntad a Dios para que Él hiciera su voluntad a través de ellos. Entonces dice, ¿no trabajaremos a fin de ganar ese amor? Es una pregunta, el amor de Dios. Su amor es un don gratuito y será recibido en el alma, y por amor a Él nos deleitamos en obedecer sus mandamientos y sus instrucciones. Amén. Qué lindo mensaje realmente de parte de Dios. Entonces, estamos hablando acerca de la influencia de los líderes. ¿Qué influencia es la que un líder puede darle a una comunidad, a una iglesia, por ejemplo? ¿Qué influencia puede dar que trascienda más allá de sus propios deberes? O sea, entre otras cosas, mis hermanos, hay algo bien interesante. Y vemos nosotros, mis hermanos, aquí en la influencia de los líderes. Hubo un líder que aquí se comenta en la lección, Salomón, por ejemplo, ¿no? Un líder que se comenta acá, un hombre que Dios lo levantó. Pero ¿sabe una cosa? Se había extraviado lejos de Dios, dice. Miren qué importante también de este liderazgo, esta influencia. ¿Qué influencia? Dios lo levantó para influir, para que esa nación fuera luz de las naciones. Pero ¿qué sucedió? Este líder, estamos hablando de Salomón, ¿qué fue lo que pasó? Bien importante. Él confió en su propia prudencia, confió en su propia fuerza. Qué importante. Poco a poco fue rehusando a Dios, dice. La obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar, ¿qué fue lo que pasó? Se fue conformando estrechamente a las costumbres de las naciones. Qué gran influencia. ¿Cómo podemos influenciar nosotros? Nuestra influencia puede, en este caso, para mal, como el caso del rey Salomón. Ahora, como resultado, dice acá, su espíritu, un espíritu que antes era viril, ahora este hombre se trocó en un enervado, dice. Y más sin embargo, también habla, y esta palabra me conmovió bastante, un hombre que terminó afeminado. Imagínense usted, ¿no? Después de tener toda una virilidad para llevar a un pueblo hacia grandes objetivos. Para eso Dios levanta a los líderes, entre otras cosas. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Los intereses del mundo, unidos a sus intereses, a su yo, prácticamente llegó un pueblo a una confusión total. Miren, qué cosa más interesante. Cómo un líder puede confundir, puede sacar realmente de un espíritu de adoración, a un Dios todopoderoso, a un espíritu en el cual hay una gran confusión. Y mis hermanos, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día con nuestro liderazgo, Pastor Willy. Sí, es una gran confusión. Sí, definitivamente. Retomando el punto, es que Esdras y Nehemías demuestran lo que significa ser un líder para Dios, más que todo. Dios los colocó a cargos influyentes, Esdras como sacerdote y Nehemías como gobernador. Imagínense esa relación y ese equipo de trabajo que tenían.
Pero correspondía a ellos ser responsables en el desempeño de sus tareas. Ambos se tomaron en serio su trabajo, o sea, teniendo mucha responsabilidad, porque eran conscientes de ¿qué? Eran conscientes del llamado de Dios. Sí, amén. Si usted es llamado por el Señor a hacer la obra del Señor, tómelo de una forma muy seria. Estaban comprometidos con Él y amaban al pueblo de Dios. Se dieron cuenta de que eran una influencia para las personas, así como comentamos, con los que se encontraban. Usaron sus puestos para bien. Ante todo, demostraron una pasión. Qué lindo es tener una pasión por hacer la obra misionera. La obra misionera es medicina del alma, dice la Escritura. Ante todo, demostraron una pasión por Dios que era palpable. Los que estaban a su alrededor sabían que amaban a Dios y que vivían para Él con increíble dedicación. Esa lealtad inspiró a la nación israelita a caminar con Dios en una relación más estrecha, porque Esdras y Nehemías demostraron coraje. Amén. No temían hacer algo que los demás evitaban hacer, como llevar a un grupo de exiliados a Jerusalén, donde sabían que la vida sería difícil. Y en esto vamos a analizar un poquito acerca de esto en Nehemías 8:12. Nehemías 8:12 nos dice algo muy interesante. Y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Y noten claramente que se sentían contentos, se sentían alegres precisamente por ese mensaje. Ahora, muy bien, un líder tiene que estar, en este caso, los mensajeros del Señor o los líderes del Señor están bajo Isaías 8:20. Vamos a leer lo que dice Isaías 8:20. La palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es una forma de identificar a un líder realmente de Dios, ¿verdad, pastores? Amén. Entonces, ¿qué podemos comentar al respecto? Muy bien. Acá, en el último texto que nos dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la revelación de Dios. Quisiera retomar lo que Benedicto leyó acerca de Salomón y otros líderes que están enumerados en la lección. Y es que cuando se apartan de la ley de Dios, de los mandatos del Señor, para seguir sus propias inclinaciones. Una frase que conmueve es la que leyó Benedicto acerca de cómo Salomón llega a verse afeminado, rodeado de tantas mujeres, cediendo a la influencia de ellas, participando del culto de las idolatrías de las respectivas mujeres. El hombre pierde su virilidad, pierde su dominio propio de imponer la voluntad de Dios, más bien para dejarse influenciar por estas mujeres y por complacerlas, cede aquí, a este de aquí, a la otra de allá, que se levante estatuas de aquí, que se postra más allá, etcétera, según las peticiones de sus respectivas mujeres. Lógicamente, un hombre no puede servir a dos señores, lo había dicho nuestro Señor Jesús. O servimos a nuestro Dios o a Mamón, nos acordamos. En este caso, a Salomón le estaba pasando esto y a cualquier líder le puede pasar también. En el caso de Nehemías, que va a ser nuestro modelo, que lo fue a lo largo del trimestre, el hombre tenía muy claro el mandato de Dios, las leyes de Dios. Un ejemplo es en el capítulo 13, cuando se vio obligado a efectuar reformas al regreso. Luego de 12 años de servicio eficiente, tuvo que volverse a ver a su rey, Artajerjes, y luego retornar cuando ve desastres en la población. Que si el colega líder Eliasib había hecho un desorden con el santuario, o la violación del sábado al permitirse comprar y vender, o la profusión de matrimonios mixtos. Todo esto cuenta el capítulo 13 de Nehemías, y sin embargo con determinación, porque Nehemías quiere hacer la voluntad de Dios, la ley de Dios, que Salomón al comienzo deseó hacerla, escribió al respecto, pensemos en Proverbios, pero luego él cae en la trampa de las seducciones de aquel tiempo, de todo aquello que apela a los sentidos corporales. Hoy un líder tiene que abstenerse, estar firme mirando al Señor, amándole, sirviéndole y saber que el enemigo lo puede entrampar apelando a los sentidos. Todos podemos ser débiles ante lo que miran nuestros ojos, oyen nuestros oídos, palpan nuestras manos.
huelen nuestras narices o gusta nuestra boca, los sentidos del alma, decimos, las avenidas del alma. En el caso de un líder, pues mirando fielmente el mandato de Dios. Vamos a ver ejemplos bíblicos. La lección nos trae en el día domingo los ejemplos de Roboam, Pedro, Josías, Débora, Acab. ¿Qué pasó con ellos? Amigos, la palabra de Dios abunda en detalles de estos líderes. Algunos fueron exitosos, otros fracasaron. Aprendamos lecciones, que es lo que más importa, que podamos luchar contra nuestras propias debilidades. Alguno puede sentirse más identificado con este fulano y menos con este otro, sea lo que fuere. Saber que este cayó por esa tendencia, que no nos llegue a pasar a nosotros. Amén. Vemos nosotros como estos hombres, como bien comentábamos, hoy en día, mis hermanos, tenemos un gran problema, falta de liderazgo. ¿Cómo es eso? Pues si el mundo está más lleno de líderes que otra cosa así. Pero ¿qué tipo de líderes son ellos? ¿Será que están caminando con base a los principios divinos? ¿Será que ellos están reflejando los principios y las enseñanzas de las Escrituras? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como verdaderos líderes. Líderes, quizás tú hoy nos estás escuchando en este momento. Tú cuestiónate a ti mismo, ¿qué liderazgo tienes tú? Si tu pastor realmente es un verdadero líder, si te está dirigiendo en base a las Escrituras o te está dirigiendo en base muchas veces hacia patrones religiosos. Uno no sabe realmente. Pero una de las cosas que sí me llaman atención es de que estos líderes ejercen una gran influencia sobre tantas vidas, tantas almas. Y esa influencia puede, y esto es lo que más me conmueve a mí, que esa influencia afecta el destino de otros para bien, para su bien presente y futuro, o para una pérdida eterna. Puntos bien importantes. Muchas veces nosotros solo nos fijamos en los bienes presentes, pero nunca nosotros estamos viendo el futuro. Y el futuro puede ser una pérdida eterna. Hoy puedo estar bien, justamente me puede ir bien en la vida, pero realmente eso me va a permitir un día estar una eternidad con el Señor. Son preguntas que tenemos que hacernos en este caso. Pero un verdadero líder, eso me encanta. Un verdadero líder es aquel que muestra el amor. Aquellos que muestran un interés realmente desinteresado por la causa de Dios. Ese es un gran líder, un gran amor por la causa. No hay intereses de por medio. Y eso es la ausencia de hoy en día. Eso es lo que nos hace falta hoy en día. Y dice aquí, aquellos que viven meramente para mí y lo mío no alcanzarán el cielo. Miren qué importante, el ego, la egolatría. Dios lo llama a las familias a cultivar el amor, a ser más sensible a las tristezas y pruebas de otros que a mis propias condiciones. Mis hermanos, es un gran ejemplo, un ejemplo de abnegación, pero hoy en día podremos tener esos líderes abnegados, esa es la pregunta, ¿ya? Y vemos nosotros que esto es uno de los males a la vista del Señor. Bien interesante, en la lección hablamos acerca de esto, ¿no? Los males a la vista del Señor, y uno de ellos es la egolatría, justamente, una debilidad de carácter, es lo que a veces no se encuentra. Y dice acá, más específicamente, nuestro carácter y nuestra dedicación a Cristo marcan la diferencia con quienes interactuamos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Nuestro carácter y nuestra dedicación a Cristo. ¿Qué carácter estamos reflejando? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? Un carácter lleno de amor, abnegación, compasivo. No sé qué carácter estamos reflejando realmente. Y la dedicación. ¿Qué tiempo le estamos dedicando al Señor? Mis hermanos, podemos ver, Pastor Willy, en el caso de Nehemías y Esdras, tenían algo en particular. Y dice, Nehemías y Esdras tenían una firme relación con Dios. Amén. La cantidad de ayunos y oraciones que esos hombres hacían, cada cosa era ayuno y oración. Ponían al pueblo. Qué gran ejemplo para nosotros. Porque escasamente, mis hermanos, ya no hay ayuno, no hay oraciones. Bueno, entre otras cosas, todo esto simplemente se está acomodando a nuestros intereses. Ya no hay el sacrificio, ya no existe. Ya cuando invitamos a ayunos, a oraciones, los días entre semana, a hacer culto de oración, mis hermanos, la gente está prácticamente apática a todo esto.
Pero aquí es donde si nosotros queremos verdaderamente trascender en la vida de los hermanos, tenemos que, bien dice el escritor bíblico, tenemos que forzarlos, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a forzar realmente? ¿Cómo hacer para levantar de ese letardo a nuestras comunidades, a nuestros pueblos? Es una pregunta que, ¿por qué razón? Es un mal a la vista del Señor. Amén. Así es. Así es. Me gustaría leer en 2 de Crónicas 12:14 de acerca de alguna característica de algunos líderes que pues dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. En otras palabras, se confió en su propio razonamiento, en su propia forma, en su experiencia, en todo aquello que haya tenido un líder. Pero no, cuanto más conoces al Señor, cuanto más debes buscarlos en oración, cuanto más sabes, tienes que ser más humilde. Tenemos que ser más humildes cada vez que aprendemos alguna cosa, porque es realmente el Señor el que nos da la sabiduría. Y en este caso algunos líderes pues no buscaron al Señor. Y también en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 7 y 8, nos dice así: y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, está hablando de la conducta de él, de su comunicación apropiada con ellos, ellos te servirían para siempre. Fíjese el modo para tratar a las personas. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. En otras palabras, es importante también tener un respeto hacia los demás, una tolerancia a los demás, llevarse de una forma muy, muy amable con todos. Tenemos diversidad de gentes y de personalidades, pero más que todo debe estar en nuestro corazón el reflejo que el Señor Jesús nos ha enseñado a través de su Escritura, de presentar siempre el amor de Cristo en nuestro corazón hacia los demás. Amén. Y entonces algo también que me llama la atención de la lección es esto acerca de las claves para ser un líder exitoso son los hábitos que desarrolla. O sea, el hábito son las cosas que se hace constantemente, que se está repitiendo constantemente en nuestras vidas, ya sea positivamente o negativamente. Las claves para ser un líder exitoso son los hábitos que desarrolla. Si un líder cultiva un estilo de vida honesto, y esto también lo podría decir un estilo de vida saludable también, transparente, abierto y perseverante al dedicar tiempo a la palabra de Dios, leyendo y creciendo ampliamente a través de la educación. Tendrá una influencia espiritual mucho mayor sobre la gente y el mundo que alguien que, en contraste, dedique tiempo a actividades vacías, por ejemplo, matar el tiempo en charlas ociosas, ver televisión varias horas por día o jugar videojuegos. Nuestra forma de pensar y aquello a lo que prestamos especial atención determina nuestro comportamiento. Los hábitos que desarrollamos y practicamos definen nuestro grado de influencia sobre los demás y en qué medida Dios puede usarnos para hacer las cosas. Tanto Esdras como Nehemías desarrollaron hábitos de los que podemos aprender. ¿Qué les parece? Amén. Si queremos ser líderes para tener un impacto en el mundo, haríamos bien en aprender de ellos e incluso adquirir sus hábitos siguiendo el ejemplo de ellos. Los buenos principios de vida que cultivaron son dignos de imitar. Lo que marca la diferencia es la rutina diaria, no las grandes cosas que hacemos de tanto en tanto. Entonces, ¿cuál era la rutina diaria de Esdras y Nehemías? ¿Qué podemos decir acerca de sus hábitos diarios a partir de las historias que se registran sobre ellos? Y por lo tanto vemos que los dos eran espirituales, buscaban a Dios en oración. Amén. Gracias, Willy. Pastor, hablando de los males a la vista del Señor, hay dos ejemplos que nos proporciona la lección. Uno es el ejemplo de Eliseo y otro el ejemplo del sumo sacerdote Caifás. Dos personalidades. Pero vemos el ejemplo de Eliseo, por ejemplo. Dice acá, él daba un testimonio fiel en un tiempo. Cuando, recuerden que gobernaba Acab y su esposa Jezabel, realmente dos potestades infernales prácticamente, pero él daba testimonio ¿de qué? Daba testimonio de que la verdad se estaba pervirtiendo. Y de esa manera, pues, tanto Acab como Jezabel, que era lo que estaban
tenían una rebelión abierta contra el cielo. Ahí es donde prácticamente Eliseo se levanta como gran testimonio de la verdad, como un testimonio viviente de la verdad. El otro ejemplo, pastor, el sumo sacerdote Caifás. Toda una gran diferencia. Eliseo, un hombre humilde, sencillo, realmente, un bueyero, ¿verdad que sí? Lo contrario del sacerdote Caifás, que era un hombre orgulloso, cruel, despótico, intolerante, un hombre prácticamente, con estas palabras en nuestro tiempo, ustedes no saben nada, que el que sabe soy yo prácticamente. Mire, pastor, qué cosa más diferente, qué comentario podemos hacer con referente a estos dos hombres que prácticamente uno hizo mal a la vista del Señor y otro realmente dio testimonio del Dios viviente. Quiero invitar a los amigos a que estemos muy atentos, abramos los ojos cuando estamos en contacto con los líderes. No estoy sugiriendo que los andemos juzgando, no es lo mismo. El juzgar es adelantarnos a dar opiniones, muchas veces guiados solamente por apariencias. Dije observarlos, porque cuando uno escucha a Caifás, ahora vamos a leer algunos textos, ¿qué impresión nos puede dar este líder? Y sobre todo, cuando hay líderes que enmascaran su modo de expresarse, la gente no logra verlo claramente, hay confusión, quienes pasaba incluso en la historia de Cristo, que los mismos judíos quedaban confundidos, algunos que decían, este engaña al pueblo, otros decían, ¿cómo puede engañar si hace curaciones, si tiene el poder para sanar a los enfermos? Un engañador, un hijo del diablo no puede hacer estas cosas. Entonces había disensión. En el caso de los líderes, y Caifás en particular, yo invito a que abramos en San Juan capítulo 7, efectivamente traía soberbia este hombre, que cuando regresan los alguaciles, aquellos enviados por los dirigentes del Sanedrín para capturar a Jesús en el templo y traerlo, los alguaciles quedaron impactados al escuchar el testimonio y las enseñanzas de Jesús. Regresan con las manos vacías y entonces los líderes, Caifás entre ellos, lanza fuertes palabras contra estos alguaciles y ahí se observa la soberbia. Si una persona oye estos argumentos, lógicamente se desencanta. A eso me refiero con que a veces enmascaran, de modo que no se den cuenta la gente. Los colegas sí lo saben bien y muchas veces se tapan entre ellos en lugar de buscar la bendición, la gloria del Señor, en lugar de cubrirse ellos sus defectos. En San Juan capítulo 7 miramos este ejemplo. Aparece desde el versículo 47 en adelante, luego de escuchar el testimonio de los alguaciles. Entonces los fariseos responden a los alguaciles, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de la Biblia es maldita. Eso lo dice el versículo 49. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un líder puede expresarse de semejante manera contra el pueblo al cual tiene que guiar, al cual tiene que enseñar? Y decir que son ignorantes, no conocen de Biblia, son malditos, creen a cualquier embaucador que aparezca por ahí, pero nosotros que somos los cultos no hemos sido engañados. Y no obstante, aún entre ellos, porque hay testimonio bíblico en San Juan capítulo 12 donde cuenta que había gobernantes que también habían creído en Jesús, pero por temor a ser expulsados de la sinagoga, ellos no lo confesaban. E incluso, acordémonos del mismo Nicodemo, que es el que era de ellos, tuvo que venir de noche a escondidas para tener una entrevista con el maestro, porque si lo hubieran visto durante el día, pues seguramente lo habrían sancionado. Este comportamiento tan artero, tan huidizo, tan de esconderse, de enmascararse y sin embargo sacar adentro lo que había en su corazón, eran palabras tan despectivas para un pueblo. La pregunta es, ¿ese pueblo puede mirar a ese líder, confiar en ese líder, dejarse guiar por semejantes líderes? A eso nos referimos con observarlos. Amigos, hay líderes que están buscando el dinero, el bolsillo de los hermanos. Un ejemplo, permítame, lo que se ha comentado acá más de una ocasión, el tema de la teología de la prosperidad. Cuando están apelando a nuestros sentidos, déjenme, se lo ilustro bien fácil. Si me pica acá la espalda y pido que alguien me rasque, le digo, no, ráscame más acá. Ahora sí, me rasca donde a mí me place y me produce una satisfacción. Es lo que hace esta gente. Nos rascan donde nos agrada, donde nos pica, y nos pica el bolsillo.
que nos den dinero. Entonces nos va a rascar ahí, ¿tú quieres dinero? Claro que sí, bueno, vente para acá que yo te hago tu oración, el pase mágico, voy a orar por ti y vas a recibir, pero eso sí, tú tienes que darme primero, tienes que sembrar para que yo después te devuelva cuadruplicado. Y una persona embaucada pues entrega el dinero, vez tras vez, esta gente enriquece y uno empobrece. Cuando detectamos esos líderes, a la luz de la palabra de Dios, Nehemías no actuaba así. El texto nos cuenta que él sacaba de su propio dinero, en Nehemías capítulo 5, cuando se discute el tema de la usura, que les critica, ¿por qué ustedes hacen lo que hacen de sacarle plata a la gente? Nosotros mismos hemos rescatado a la gente que estaban esclavizados, les hemos pagado y ahora los traemos libres para que ustedes los esquilmen. Bueno, una historia impresionante en Nehemías capítulo 5. Amigos, hoy es el tiempo de orar por los líderes. Amén. Como Amén. dice Jesús, orar para que Dios envíe obreros a la mies, líderes consagrados, que sean como Nehemías, como Esdras, que sean como el rey David, como tantos otros que fueron modelos de personas, para que guíen en el temor de Dios, aferrados al Señor, ellos consagrados, humillados, que tengan que soportar adversidades para poder guiarlos, porque está en juego la salvación de sus liderados y de él mismo, que los va llevando por el buen camino. Pensemos en Caifás. Ese hombre buscaba su gloria, su dinero, su honor, su poder, y él se perdió y con toda la gente que lo siguió, como en Juan 11, que se nos cuenta que testigos que vieron la resurrección de Lázaro, judíos que quedaron asombrados, un grupo creyó en Jesús, el otro grupo fue a consultarle a Caifás, para preguntarle a Caifás qué opinión tenían de lo que ellos habían visto, no de lo que Caifás había visto. Y Caifás en Juan 11 decreta la muerte de Jesús. ¿Cómo podemos confiar en un líder que tiene tanto prejuicio contra el maestro y ese judío, en lugar de confiar en el maestro, confía en un líder? El líder se pierde y los que confían en él también. Por eso está en juego nuestra salvación, nuestra alma. Amén. Por lo tanto, abramos nuestros ojos cuando, no digo juzguemos, seamos claros, aquí no se habla de juzgar ni prejuzgar a los líderes, es observarlos. Y cuando vemos alguna cosa extraña, sacar la tarjeta amarilla. Conocemos esa ilustración, como en el fútbol. Decirle, cuidado que hay una primera tarjeta amarilla. Mira lo que tú dijiste, lo que tú hiciste. Que no te venga la tarjeta roja. O sea, así actuar con nuestros líderes, que les hacemos un bien, para que se centren en su buena labor que tienen que llevar en favor del pueblo. Amén. Sí. Vemos, mis hermanos, hasta dónde llega la Amén. influencia. Por ejemplo, vemos nosotros que el Sanedrín hebreo recibió las palabras de Caifás como que si fueran las palabras de Dios. Así recibió el Sanedrín. Cuidado con todo esto, como bien lo decía el pastor. Más sin embargo, miren qué importante. Caifás, el sumo sacerdote, al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, porque fue lo que hizo, rechazó esa prueba. Muchos están cayendo en esa trampa hoy en día también. Estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en las tinieblas impenetrables. Qué gran apostasía, qué gran tiniebla. Lo más interesante, mis hermanos Willy y Pastor, es lo siguiente, que un hombre condenó a una nación totalmente hasta la fecha, hasta hoy en día. Qué triste, imagínense, un hombre condena a una nación hasta estos tiempos. Qué interesante es esto. Mis hermanos, aquí es donde nosotros, por eso oramos para que el Señor nos abra los ojos espirituales, en ver qué liderazgo hoy en día nosotros tenemos. La comparación vemos en el caso de este hombre, Eliseo, qué gran comparación, qué cosa más importante. Él denunciaba la perversidad, la palabra de Dios, la verdad estaba siendo pervertida totalmente. Y eso es lo que se necesitan hoy, hombres y mujeres que se pongan del lado de Dios, que levanten la bandera de Cristo Jesús. Pero para eso, Willy, pastor, se necesita algo más que simplemente, aquí la lección dice, se necesita coraje y poder. Así es. Eso es lo que se necesita. Precisamente, aunque Esdras demostró muchas, pero muchas cualidades de liderazgo, la verdad que yo he estado trabajando mucho tiempo en la administración y realmente para ser un líder se requiere bastante seriedad y también tener ese coraje, ese valor para hacer decisiones. Aunque Esdras demostró muchas cualidades de liderazgo, quizá lo que más le distinguió son dos hábitos. Primero, el estudio riguroso de las Escrituras. Amén, sí. Y segundo, la oración ferviente y el ayuno. O sea que ayunar y orar trae poder de Dios para muchas dificultades. Esdras parece haber desarrollado estos hábitos de joven y nunca se apartó de ellos. Se lo describe como un escriba diligente en la ley de Moisés, como dice en Esdras 7:6. La palabra diligente es mahir y representa a alguien que es prolífico en su trabajo.
Esdras estudió diligentemente. Aquí podemos leer en Esdras 7:6, Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, o sea, sumamente concentrado en las cosas de Dios, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras buscaba a Dios. Amén. Y de esa manera vemos aquí que Esdras estudió diligentemente en él mismo un sistema escolar que tuvieron Daniel y sus 3 amigos también en Jerusalén. Recibió la mejor educación de la tierra. El término Mahir es muy específico y por lo tanto es muy probable que Esdras trabajara como representante de la religión judía ante el gobierno persa. Era un hábil escriba de la ley de Moisés, que se refería a la enseñanza de la Torá hebrea, los 5 libros de Moisés, y las enseñanzas de Dios en general, no solo los 10 mandamientos, como solemos pensar, como escuchamos el término la ley. Vemos, mis hermanos, cuando hablamos de coraje y poder, ya vimos, Willy nos habló, todo viene en una relación constante con Dios. Ahí agarramos el poder en la oración, en el ayuno. Pero hay algo bien importante de hombres de coraje y poder, que en el caso de Nehemías y Esdras, ellos tomaron una iniciativa. ¿Cuál era la iniciativa que ellos tomaron? Preparar a un pueblo para luchar. Yo creo que hoy en día tenemos que hacer lo mismo nosotros los líderes, preparar a un pueblo para luchar. ¿En contra de quién? En contra de las adversidades, en contra de decretos que posteriormente vamos a estudiar. Pero lo más importante es que Esdras y Nehemías no dijeron, Dios, haz tú todo, ¿no? Después de todo estamos haciendo tu voluntad, también el pueblo está haciendo sus cambios, Dios lucha por nosotros. No es así. Estos hombres, me encanta esa parte, prepararon al pueblo para luchar. Qué importante es eso, porque ¿saben una cosa? No solo basta, pastor, con orar, ¿verdad? No solo falta decir, yo tengo fe que Dios me va a ayudar, no, se necesita algo más todavía. ¿Qué es lo que se necesita? La acción, ¿verdad, pastor? Quiero contarles, amigos, Benedicto está haciendo referencia a la lección que la tenemos en el día martes, se titula Coraje y Poder, y nos dan los textos de Nehemías capítulo 4, desde el 7 hasta casi el final, el 23, para decir lo siguiente. Es llamativo que en el libro de Nehemías no aparezcan milagros portentosos como aparecen en otros libros. Pensemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat, otro gran líder, él recibe la visita de enemigos que están ya listos para atacarlo. Ahí enumera 3 pueblos. Josafat reúne a toda la población, hacen oración, él dirige allí el discurso a toda la población, temerosa de ser destruidos por esta confabulación de naciones que atacarán a Jerusalén. Y no obstante, aparece un laico allí que va a hablar por el Espíritu Santo para darle aliento, y entonces el milagro. Efectivamente, al día siguiente, cuando ya está para empezar la batalla, Josafat observa que se matan entre ellos. Segundo de Crónicas, capítulo 20. En el libro de Nehemías no aparece esto. No aparece algún milagro portentoso que, como el libro de Josué, capítulo 7, la caída de Jericó. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay de la aparición de Dios con milagros portentosos, llamativos, sorprendentes, extraordinarios? En Nehemías no. Lo extraordinario es la acción de Nehemías, donde Dios como que espera que el hombre haga lo que tiene que hacer. Dios no va a hacer algo sobrenatural, no aparece en el libro. En el libro aparecen las acciones de un hombre sabio, consagrado como Nehemías, junto con Esdras, que entonces tiene que tomar decisiones. En el capítulo 4 aparecen enemigos, Tobías, Sanbalat, Gesem, que están dispuestos a atacarlos, a hacerles daño. Y no aparece allí un ángel protector que acampe y destruya a los enemigos, como en los otros libros bíblicos. Dios lo podría haber hecho, pero el libro de Nehemías se caracteriza por eso mismo, por ser la descripción de un hombre llano, que actúa llanamente, como lo podemos hacer usted y yo. Y es recurrir a los dones que Dios nos da: sabiduría, discernimiento, paciencia, mirar con atención quiénes son los compañeros. Cuando hay momentos en la trama del capítulo 4, capítulo 6 también de Nehemías, cuando los mismos compatriotas que le dicen, ve y habla con esa gente, porque están diciendo que tú quieres
sublevarte contra el rey Artajerjes, y por eso estás levantando la ciudad y quieres ser el nuevo rey acá. Y Nehemías sabía que eso era falso. Pero esta gente le decía, los compatriotas, vete y conversa con ellos, ponte de acuerdo, reúnanse y aclaren. Y Nehemías sabía que era una trampa. El solo hecho de abandonar la tarea, él mismo dice, ¿cómo yo voy a dejar la tarea que tengo que hacer para hacer esto? Yo voy a ofender al Señor. Mi misión es esta, es reedificar Jerusalén. Al punto que frente a tanta amenaza de ataque de los enemigos, allí viene entonces ese coraje, ese poder, ese valor de Nehemías, cuando él ordena que con una mano tengan la herramienta de trabajo, sea la pala, el pico, la cuchara de amasar, de tirar el cemento, y en la otra la espada. Y entonces así estaban todo el día trabajando, levantando el muro, pero no aparece el ángel que los cuide. Mis amigos, este es el tema interesante de Nehemías. Así tenemos que operar. ¿Cuántas veces esperamos nosotros en nuestra desesperación un milagro de parte de Dios? Y vamos a orar, a ayunar, que aparezca el milagro. Y Dios nos puede decir, hijo, el milagro está en que tú hagas tu parte. Ponte tus pies en el río Jordán. ¿Se acuerdan de Josué capítulo 4 cuando tenía que cruzar el río Jordán? Y Josué les dice que comiencen a avanzar, y estaban los sacerdotes llevando el arca, mojándose los pies, y el río no se abría, y avanzaban los tobillos mojados y media pierna, y no se abría, hasta que finalmente se abrió. Pero hay que tener fe, avanzar hasta que Dios opere. Bien, amigos, Dios no va a obrar milagros, recordemos esto, no va a obrar milagros en nuestra indolencia. Tenemos que actuar, tenemos que avanzar, tenemos que obrar. Nehemías hizo toda la obra que tenía que hacer. Reitero, tomar en una mano, decirle a la gente, tomen en la mano acá el instrumento del trabajo, en la otra mano la herramienta de protección, el arma de guerra que haya que tomar. Trabajaron así. Los enemigos se desanimaron, vieron que estaban muy resueltos a avanzar con la obra y no atacaron. Que de haber atacado, Dios hubiera intervenido. Pero Dios no lo va a hacer hasta que no hagamos nuestra parte. Amén. Esa es la lección que tenemos que aprender del libro de Nehemías. Sí, muy interesante, porque el hecho mismo es de tomar una decisión, de hacer decisiones realmente para influir para bien para los demás. Y en este caso quisiera leer en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo del 2 al 4. Es el hecho también de tener fe, queridos hermanos, amigos, simpatizantes del canal. Es tener fe, creer que sí lo vas a hacer, si es para bien, y Dios te va a bendecir. Aquí dice algo claramente de uno de los líderes de Israel: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué les parece esto, queridos televidentes? Es el hecho mismo de tener fe en el Señor y tomar una decisión sabia, porque realmente el que te da sabiduría es Dios para tomar decisiones. Y eso también en nosotros. Dependamos más del Señor, estudiando su palabra y sabiendo de que el Espíritu del Señor nos va a ayudar en el momento propicio de tomar una decisión que sea para bien. Gracias. Cuando vemos de coraje y el poder, dice que la vida cristiana es más de lo que muchos se la presentan o representan. No consiste todo en dulzura, no es todo paciencia, no es todo mansedumbre y no es todo benevolencia. Estas son virtudes y son esenciales para la vida del cristiano, pero también se necesita valor, como bien tú lo dijiste, pastor, los dones, valor, fuerza, energía y perseverancia. Puntos bien importantes en todo esto. Y a esto quiero agregarle, para ir terminando, lo que es un propósito resuelto y una pasión determinada para hacer aquello que Dios nos ha encomendado. Nosotros estamos aquí con un propósito, y ese propósito para cumplir una tarea de parte de Dios, y a esa tarea hay que ponerle pasión, y ahí es donde nosotros necesitamos. ¿De quién necesitamos nosotros? Necesitamos de Dios. ¿Por qué razón? Las grandes fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y a ella se dirige el estudio de la Biblia. La hermosura exterior de las Escrituras, la belleza de las imágenes, de sus imágenes, y la expresión no es sino el enargue, por así decirlo, de la verdadera joya, la belleza de la santidad,
En la historia que se ofrece de los hombres que anduvieron con Dios, podemos ver fulgores de su gloria. Eso es lo que quiere el Señor, la belleza de la santidad. Hombres que se conducieron en la vida de una manera santa, piadosa, y eso es parte de los fulgores, de los destellos de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios necesita para este tiempo, ese tipo de hombres, pastor. Así es, así es. Saben que al mirar en esta porción de propósito y pasión, el Señor, cuando observa a ese hijo que arde en su corazón por el servicio, para que amanezca la justicia, para que el mal cada vez pierda su poder, que se vaya opacando, porque cunde por todos lados y tenemos que actuar en forma resuelta. Hay quienes bullen, hay quienes no, van siendo sepultados, absorbidos, comidos por el sistema pecaminoso, y otros que no, que protestan, se rebelan, en su corazón sienten que algo hay que hacer y no saben cómo hacerlo o qué hacer. Inspirémonos en los personajes bíblicos. Leamos, por ejemplo, en el caso de Esdras, capítulo 7, lo que tenía en su corazón, versículos 8 al 10. Cuando él recibe el edicto de parte de Artajerjes y va a Jerusalén, nos dice Esdras 7:8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Notemos acá. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuál era la pasión que tenía Esdras? ¿En qué empleaba su tiempo? Mientras que era versado en Biblia, un hombre muy inteligente, leía la palabra de Dios, su propósito era enseñar, era llevar el conocimiento que había en su cabeza. Y entonces al entrar en contacto con el pueblo, un pueblo humilde, muchos trabajadores, gente que estudiaban quizás, pero no tenían el discernimiento, la luz que tenía Nehemías, al punto que cuando él entra en escena, esto nos lo va a contar Nehemías capítulo 8 también, Esdras se gasta en conseguir gente, primeramente líderes que lo van a acompañar y luego los intérpretes. Acordémonos que la Biblia estaba escrita en hebreo, pero ellos hablaban arameo, que era la lengua popular que se hablaba allí en ese tiempo, en la ciudad de Babilonia, donde había sido tomada por los persas, y entonces esta gente que hablaban arameo, debían entenderla en hebreo, y ahí la traducción de intérpretes que Esdras mismo él había puesto, diseminado para que explicaran, y lo hacían con tal sentido que la gente quedaba complacida. Estos son los líderes que necesitamos, que transmitan fielmente el conocimiento de la palabra de Dios para que bulla el corazón y así hagamos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Willy. Sí, muy interesante su gestión como gobernador. Vemos otros hábitos de Nehemías. Por ejemplo, tenía el hábito de la perseverancia. No se desanimaba ante la oposición, ni siquiera con el desánimo de los israelitas. Se mantuvo enfocado en lo que debería ser el próximo curso de acción, lo que incluyó clamar a Dios por ayuda y luego volver al trabajo. Y así es lo que debemos hacer, queridos televidentes, amigos, hermanos, ser perseverantes. Amén. Y el Señor nos va a bendecir. Dice el Señor, yo estoy con vosotros, cooperando con vuestros esfuerzos fieles y obedientes, y concediéndoles preciosas victorias. Yo os fortaleceré a medida que os santifiquéis en mi servicio. Os concederé buen éxito en vuestros esfuerzos. Qué lindo, ¿no? Qué palabras Amén. finales. Mis hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Estamos estudiando prácticamente el libro de Nehemías, que hoy hemos terminado, y realmente una manera muy buena de terminarlo. Pero les invitamos para comenzar ya este año con toda fuerza, con toda determinación, orándole a Dios que este año sea un año de grandes victorias. Y vamos a comenzar con el gran libro de Daniel, un libro que ya hemos estado estudiando aquí en las profecías bíblicas, un repaso que hemos hecho, pero más sin embargo hoy lo vamos a estudiar más detenidamente con la ayuda de mis hermanos, con la ayuda de usted también, que usted, si gusta, puede solicitar su copia, y va a ser una gran bendición que juntos estudiemos este libro. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos, y que el Señor les guarde en este nuevo caminar cristiano. Amén. Amén.